Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. ¡Hey! Este video no está patrocinado. Si quieres patrocinar el próximo video, escríbenos al email o a nuestro número de WhatsApp. Hoy vamos a hablar de un concepto muy importante que es el de estequiometría. Y cuando veamos este concepto vamos a ver que definitivamente es un beneficio para la salud del planeta y de todos sus habitantes y para el buen funcionamiento de un vehículo que funcione con un motor de combustión interna. La estequiometría se define como la ciencia que estudia el cálculo de esas relaciones cuantitativas que son proporcionales entre los productos que intervienen en una reacción química, como la combustión del combustible al interior de un motor. Y entonces ahí tenemos que hablar de la mezcla estequiométrica. Es esa relación entre el aire y el combustible, de tal manera que la combustión sea lo más eficiente posible y se mide en peso normalmente, en gramos o en kilogramos. Y esa relación o mezcla estequiométrica va a depender del tipo de combustible. No es lo mismo una relación estequiométrica para una gasolina que para un diésel o para otro combustible. En el caso de la gasolina, se necesitan 14.7 partes de aire por una parte de gasolina. En el diésel son 14.5 partes de aire para una parte de diésel. En el etanol son 6,7 partes de aire para una misma parte de etanol. Para el caso del propano, la mezcla estequiométrica es de 15.6 partes de aire por una parte de propano. Ya en el gas natural, cuando hablamos de metano, estamos hablando de 17,2 partes de aire por una parte del CH4. El gas se considera un combustible de transición y a finales del año 2021 ya rodaban por Europa más de 16 millones de autos a GLP, de los más de 29 millones de vehículos a GLP que hay en el mundo. Y eso está principalmente en Alemania, Francia, Italia y España. Si nosotros vemos en estos países está concentrada mucha industria automotriz. Ustedes ven las marcas de Alemania, de Francia, de Italia. Y entonces todos esos vehículos han tenido esa electrónica asociada para que precisamente esa estequiometría se dé de la mejor manera. Pero resulta que en todo el mundo, en Hong Kong, en Estados Unidos y en España, hay muchos vehículos que funcionan con GLP desde hace muchos años. En Hong Kong estamos hablando desde el año 90, una flota de taxis que acumulado suma más de 20 millones de kilómetros. En Estados Unidos todos los autobuses escolares en Texas son a GLP y ya en el año 2020 había más de 2.700 autobuses de esos. Y en España ya está homologado muchos taxis a GLP, entre ellos el San John XLB como taxi en Madrid desde el año 2017. Pero esto no sería posible si no tuviéramos esos autos a GLP con ese GLP con equipo original de fábrica, lo que llamamos el famoso OEM, Original Equipment Manufacturer. Entonces, a lo que me refiero es que todos los equipos que se instalan en una planta de ensamblaje de automotores prácticamente van a funcionar con las mismas características y las mismas eficiencias con las que funciona un motor a gasolina. Nosotros ya hemos visto que muchos equipos de conversión utilizados en el proyecto de gas natural vehicular en Colombia son de muy alta tecnología. Hemos visto los equipos, por lo menos los equipos americanos IMCO, y en una época se convirtieron aquí en Colombia con equipos americanos también llamados NOLFs, que eran muy parecidos a los IMCO. Pero también llegaron muchos equipos italianos, donde vemos aquí muchas marcas, aquí están, pero no solo los italianos hoy en día en el tema del auto GLP, hablamos de equipos polacos, de equipos alemanes, de equipos holandeses, de equipos turcos, pero digamos que en Colombia hemos tenido mucha experiencia con equipos italianos y prácticamente nos ha ido muy bien con esos equipos. Hoy en día en el mundo se venden equipos chinos, se venden equipos argentinos también, pero no son de las mismas características de estos equipos europeos. Y a lo que me refiero es que estos equipos europeos, como la mayor parte
parte está concentrada de la industria automotriz, está concentrada en Europa. Ellos han hecho esos convenios para montar estos equipos en los equipos originales de fábrica. Entonces, cuando yo les hablaba en el video pasado de los equipos de séptima generación, inyección directa de gas en fase líquida, es porque esto prácticamente ya está más que estudiado desde el punto de vista de la estequiometría. Estos equipos de séptima generación ya no utilizan un regulador de gas, ya utilizan a la salida del tanque una bomba que manda el gas en fase líquida hacia los mismos inyectores de gasolina, porque resulta que aquí no se necesita un riel de inyectores de gas, se utilizan los mismos inyectores de gasolina y de hecho ellos tienen un retorno de ese GLP al tanque nuevamente. Entonces son equipos tan sofisticados que tienen tanta electrónica que prácticamente el cambio en gasolina no se siente, porque hay unos equipos que son bicombustible, hay otros equipos que son solo para gas, y lo mismo pasa con los equipos de sexta generación, que es inyección de gas en fase líquida. Pero los equipos que conocemos, que son equipos de quinta generación o de tercera generación que hemos montado en el proyecto de GNB, funcionan muy bien, desde que uno tenga los parámetros controlados estequiométricos. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace simplemente una computadora, porque estos equipos vienen con computadoras de gas, traen una unidad de control de gas, una centralita de gas que se encarga de interactuar a través de ciertos parámetros con la computadora original del vehículo, la computadora de gasolina. Entonces, cuando nosotros hablamos de equipos o de vehículos sofisticados, como en el caso de los Mercedes o carros de Volkswagen, que son vehículos prácticamente muy deportivos, estamos hablando de que tenemos la estequiometría controlada. Estos equipos Direct Blue de GLP, de una empresa que se llama Viale, que es una empresa holandesa, son equipos de séptima generación y de sexta generación y funcionan muy bien. Pero hemos llegado mucho más allá, hemos llegado hasta poder tener equipos de GLP en vehículos híbridos. O sea, estamos hablando de un tema de tener un carro eléctrico y tenerlo con GLP también, lo que llaman el Hybrid LPI, inyección directa de GLP en un vehículo híbrido, y eso lo tienen varias marcas, porque hasta allá hemos llegado. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque precisamente lo que les digo, las computadoras de gas actúan con las computadoras del vehículo, y entonces podemos tener esta relación estequiométrica controlada. En el caso del propano, tenemos ese hidrocarburo C3H8 y tenemos una relación estequiométrica de 15.6. Entonces eso lo tenemos muy controlado. Porque es que resulta que hay unas zonas importantes en las curvas de potencia y consumo de combustible de un motor. Aquí tenemos una curva típica de potencia y una curva típica de consumo de combustible, y tenemos la relación estequiométrica ideal. Esos 15.6 está en la mitad más o menos entre lo que es el punto de potencia máxima de un motor y el punto de consumo mínimo de combustible. Si nos vamos para un lado o para otro, dependiendo de las exigencias de que se le den al motor, si uno exige, entonces le exige, acelera el carro, uno está exigiendo que haya más demanda de combustible, entonces vamos a tener una mezcla rica, o al revés, vamos a tener una mezcla pobre. Entonces normalmente nos movemos en ese rango, un motor funciona en esos rangos, y entonces ahí definimos algo que se llama la relación aire-combustible o factor lambda, o también llamado coeficiente de exceso de aire. Y ese coeficiente de exceso de aire simplemente lo definimos como esa proporción aire-combustible real sobre la proporción aire-combustible teórica o estequiométrica, que es la ideal. Entonces, dependiendo de ese valor de lambda, vamos a tener mezclas ricas o mezclas pobres. Pero todo eso lo censa la computadora del vehículo a través de los parámetros que le da la computadora de gas, para que haga la entrega del combustible de acuerdo a las exigencias del motor y de acuerdo a ciertos parámetros que han sido establecidos en el motor y que en condiciones reales de operación los va censando un aparato que se llama el sensor de oxígeno. Por eso ese sensor de oxígeno también se llama la sonda lambda, porque actúa retroalimentando la computadora para que esta relación o factor lambda vaya cambiando de acuerdo a las exigencias del motor. Y asimismo ese sensor de oxígeno ha tenido sus evoluciones, han sido cada vez más evolucionados. Desde el año 76
76, desde 1976, que fue cuando se colocó en un primer vehículo que fue el Volvo 240 Lambda, porque en la parrilla tenía la letra griega lambda, que era la primera aplicación de una sonda lambda. Esto fue debido a que en Estados Unidos, esas normas de emisión de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, se necesitaba tener un control activo para esa relación aire-combustible. Pero adicionalmente de eso, el vehículo también incorporaba un convertidor catalítico o reactor químico que cogía esos gases de escape y los volvía gases inocuos. Esta sonda lambda fue desarrollada por la compañía alemana Bosch y fue montado en este Volvo que vemos en la foto. Entonces, cuando nosotros hablamos del convertidor catalítico, resulta que ellos no solo convierten eso, sino que a la entrada y hoy en día también a la salida tienen sondas lambda o sensores de oxígeno. Van sensando esa información del oxígeno que va pasando tanto a la entrada del catalizador como a la salida, o a veces solo a la entrada, y van mandando esa información a la computadora del vehículo de tal manera que se vaya corrigiendo esa mezcla y vayamos estando muy cercano a los valores estequiométricos. Entonces, ese convertidor catalítico fue inventado en el año 1973 por un señor que se llama John Joseph Mooney, y es un reactor químico que trae metales preciosos, platino, paladio y rodio. Y ese señor John Mooney era un químico que tenía una maestría en ingeniería química, trabajaba para una compañía de gas en los años 60 donde producían hidrógeno a partir de amoníaco líquido, y él llegó a tener más de 43 patentes. En el año 2002 recibió de parte del presidente George Bush la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación por ese increíble impacto en la reducción del smog y la eliminación de algunos de los efectos secundarios más dañinos del motor de combustión interna en el medio ambiente y sobre la vida humana. Y fue el presidente del Instituto de Tecnología Ambiental y Energética de los Estados Unidos. Trabajó con la ONU para alentar a esos países africanos en la eliminación del plomo en sus gasolinas. Infortunadamente, él murió en junio de 2020 a los 90 años de edad. Murió en plena pandemia, pero ya murió pues de viejo, no murió por el COVID, pero estábamos en plena pandemia. Les quiero hacer un pequeño paréntesis. Resulta que yo tuve la fortuna de conocer al señor John Joseph Mooney. En el año de 1995, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia realizó un curso, de los primeros cursos que se dictaban en Colombia, de control de contaminación ambiental. Yo estaba afortunadamente trabajando ya, estaba haciendo mi proyecto de grado y estaba trabajando como monitor, y fui monitor de ese curso. Y resulta que ahí llegó el señor John Joseph Mooney, que era ya famoso. Él llevaba 20 años ya de fama. Era un señor que recibía mucho dinero por su invento, porque lo estaban montando en todo el mundo. Estábamos empezando a hablar de los problemas de contaminación ambiental en Colombia y sobre todo en la ciudad de Bogotá, y estábamos hablando del pico y placa que recién se iba a implementar en Colombia, y fue copiado de un modelo que se llamaba el Hoy No Circula en México. Entonces invitaron a muchas personas de México, a muchas personas de otros países, y entre ellas a muchas personas de Europa y de Estados Unidos, entre los cuales está el señor John Joseph Mooney. Yo no sabía quién era él hasta que cuando él dio su conferencia nos enteramos de que semejante personaje estaba ahí, y él no se jactaba de su invento. Él simplemente quería era hacer caer en cuenta a la gente de los problemas ambientales que existían en el momento y de las soluciones que habían. O sea, prácticamente él estaba invitando a la gente a tomar esas soluciones, pero no se veía que no estaba promocionando, pues que compren en este aparato que yo le inventé, que no. Y ese fue una de las personas que a mí me inspiró con ese sentido de ese sentido de entrega hacia que las personas aprendan. Yo he tenido la oportunidad de dictar muchas charlas y muchas conferencias, y he compartido ese conocimiento precisamente para que las personas aprendan, con ese sentido de no esperar a cambio nada, sino simplemente transmitir el conocimiento, que es una cosa importante. Y les quiero contar que John Joseph Mooney fue una persona que me inspiró mucho en eso. Entonces, ya cerrando este paréntesis, lo que les quiero decir es que cuando tenemos una relación estequiométrica y nos movemos en esos valores de lambda menores que 1 o mayores que 1, porque ellos oscilan entre esos valores, vamos a tener unas variaciones en esos gases de escape, en el monóxido de carbono, unas variaciones en el oxígeno, que aquí las vemos en esta gráfica de la derecha cómo varían, y también vamos a tener unas variaciones en esos voltajes de esa sonda lambda. Entonces, por eso es muy importante que en las conversiones que hagamos y en los talleres
motores que tengamos de conversión, tengamos un analizador de gases de escape para poder tener controlado ese parámetro de estequiométrico. Y que también sepamos que en AutoGLP siempre en las conversiones debemos emular la señal del sensor de oxígeno. Hay carros que vienen con un sensor de oxígeno, hay carros que vienen ya con 2 sensores de oxígeno, y entonces tenemos, como la función de él es comparar ese oxígeno residual presente en los gases de escape, compararlo con el oxígeno del aire que está en el medio ambiente que está el motor admitiendo. Entonces nosotros tenemos que poder emular la señal para no generar códigos de check engine. Este sensor de oxígeno solo funciona a temperaturas superiores a los 300 grados centígrados. Tiene que estar caliente el motor del vehículo para que la sonda lambda funcione. Está fabricado en cerámica de circonio y tiene láminas de platino en su interior. Entonces, esos valores que retroalimenta el sensor de oxígeno le van a decir a la computadora si tiene que tener una mezcla rica o una mezcla pobre. Y el computador lo va a ir ajustando, va a ir entregando ese combustible. Lo ideal es que siempre, por cuestiones de consumo de combustible, estemos por encima de 1 en esa relación, en ese valor de sonda lambda, en ese valor estequiométrico estemos por encima de 1. Entonces, en los motores diésel, esa relación está entre los 1.3 hasta los 5, puede llegar a ser esa relación. Pero ya cuando tenemos una entrega de combustible excesiva, o en el caso de los motores diésel, cuando tenemos esa mezcla rica en combustible, pues no se va a alcanzar a quemar y vamos a tener un lambda inferior a 1, y eso se va a traducir en humos negros en el escape, que son los humos negros que vemos en los vehículos diésel. Entonces, lo importante es que entendamos que la estequiometría es un concepto y es una variable muy importante que tenemos que manejar, no solo en las conversiones de AutoGLP, sino que es un valor que ya viene de fábrica, los vehículos que vienen originalmente con el AutoGLP, ya tenemos la estequiometría cuadrada. Entonces, los vehículos nuevos que vengan con su equipo original de fábrica nos van a dar una seguridad no solo en consumo de combustible, sino también en esas emisiones nocivas, que las vamos a tener muy por debajo. Entonces, esa es la ventaja, y por eso es que estamos invitando a toda la industria automotriz colombiana y todos los distribuidores de marcas que empiecen a traer, por favor, vehículos AutoGLP ya originales de fábrica. Ya lo podemos montar, vender en ciudades donde ya hay estaciones de suministro, como en el caso de Barranquilla, por ejemplo. Entonces es muy importante que ya vayamos de la mano estaciones y vehículos originales de fábrica, y a la vez vamos a ir convirtiendo lo que le mencionaba la otra vez. Tenemos que ir convirtiendo las motos, los mototaxis, todos los vehículos a gasolina, y empezar a convertir vehículos diésel. Es la única manera de poderle generar una gran dinámica al proyecto de GLP Automotor. Entonces, este concepto es fundamental y nos va a incidir en lo que vamos a ver en un próximo video, que es cómo se afecta la potencia en AutoGLP. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? ¡Comunícate con nosotros! Datos interesantes con Propanito. Datos interesantes en Autogás. España es el país que más diversidad de marcas de vehículos a GLP tiene, alrededor de 30, que equivalen al 0,3% del mercado total de vehículos y consumen el 4% del mercado nacional del GLP. Turquía tiene el 26% de su parque automotor a GLP. Corea ya fabrica automotores híbridos GLP eléctricos como vehículos OEM en LDVs, Light Duty Vehicles, es decir, vehículos livianos. Son algunas marcas conocidas que tienen vehículos auto GLP originales de fábrica: Honda, Subaru, Nissan, Toyota, Suzuki, Kia, Hyundai, Ssanjon, Samsung Renault, Tata, Lada, Opel, Dacia, Renault, Fiat, Ford, Chevrolet, Citroën, Peugeot y Mercedes. Bajaj y Piaggio en vehículos de 3 ruedas, Three-Wheel Vehicles. Existen varias marcas chinas que también ofrecen vehículos a GLP como DFSK, entre otras. Marcas con vehículos a auto GLP originales de fábrica, como equipo OEM.
¿El gas subirá de precio? Debido al aumento de las tensiones en Ucrania, los Estados Unidos han aumentado en un 50% sus envíos de GNL a Europa desde diciembre del 2021, cobrando hasta $30 el millón de BTU, precio en diciembre 22 de 2021. Ese mismo millón de BTU en el Golfo de México, ese mismo día tenía una cotización de $3.95. Si las tensiones escalan a un conflicto bélico con Rusia, los precios del gas Henry Hub y Mont Belvieu subirán debido al efecto del market drivers generado por el posible conflicto, afectando también los precios del petróleo, WTI y Brent al alza. En caso contrario, los precios bajarán. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.